Hola mi Sagitario hermoso, bienvenido al Lely Astral. Vamos a estar haciendo esta lectura, ¿sí? Vamos a estar viendo qué mensaje tienen tus guías, tus maestros y ancestros para entregarte. Soy Sagitario ascendente, así que te envío un abrazo enorme y vamos a ver qué tienen para decirnos hoy. Gracias porque al vernos apoyas nuestro refugio animal que puedes conocer en Facebook y en TikTok. Tenemos la carta de la fuerza, la picota, el 8. Esta picota viene siendo el ahorcado, ¿no? En la carta, en el mazo de Rider White, por si de pronto tienes como la duda, estamos en el gran tarot esotérico hoy. El 8 de espadas y el 3 de oros, invertido. Bueno, Sagitario, lo primero es comentarte que en términos de como de energía vital, ¿sí? Vas a estar súper bien durante estos próximos días. De pronto, si tú venías sintiendo mucho cansancio, mucho agotamiento, claro que también debes tener en cuenta que hemos estado viviendo fenómenos astrológicos muy importantes, yo digo que muy depurativos, ¿no? Muy de regresar el pasado y que se limpie nuestro camino. Entonces eso también cansa y desgasta física y energética y emocionalmente. Pero aquí te dicen que algún tema, alguna situación de salud, vas a resolverlo de una manera súper guau y que pues te vas a sentir con muchísima vitalidad, ¿vale? La carta de la fortaleza también me dice que los próximos días te vas a dar cuenta de que tu forma para reaccionar frente a una situación o frente a una persona es totalmente diferente a lo que te venía pasando antes. Pero es diferente no en el mal sentido, sino todo lo contrario. Es diferente porque si antes, digamos, tú al ver a esa persona, mejor dicho, se te bajaba la presión, sentías ansiedad, sentías temor. O sea, si antes como que encontrarte a él o a ella o en esa circunstancia como tal te generaba emociones de baja vibración, eso va a ser un periódico de ayer. Va a ser una situación totalmente del pasado porque veo que ahora vas a estar más mental, como más centrado, como que eso no te va a desequilibrar. Recuerda esta carta, sí, de la fortaleza, cuando es en Rider White, tenemos a esta dama que está dominando un león y encima de la dama en su cabecita está el símbolo del infinito. Entonces, eso nos habla mucho de cómo la mente, que es el mismo símbolo que está en el mago, ¿sí? Si tú lo analizas, está dominando a lo instintivo, a lo pasional. Algo que antes te llevaba como a esa respuesta visceral, fíjate que ya no va a ser así, ¿sí? Fíjate que em, vas a comenzar como a reaccionar de una forma total, pero totalmente diferente. Y mira que justo acá está Libra con ese equilibrio en su energía. Y yo esto lo siento, uno, regeneración a nivel emocional, pero también siento que esa situación que tú creías perdida, que tú creías que eso ya estaba muerto, por ejemplo, esa relación de pareja, por ejemplo, esa oportunidad de, no sé, tener ese negocio, de lograr ese ascenso, de lograr ese reconocimiento. Hay algo que honestamente Sagitario ya daba totalmente por perdido. O sea, que tú decías, yo ya ni siquiera pienso en eso porque ¿para qué?
Y esta carta es muy linda porque marca la regeneración, ¿sí? El cómo em, algo que estaba finalizado aparentemente comienza a volver a resurgir, a tener una nueva oportunidad. Veo además que al conectar con la carta del colgado, eso me habla mucho de que has estado como en una situación de mucha reflexión, de mucho pensar en qué decisiones has tomado en tu vida, cómo has afrontado las cosas. Veo que cierta crisis que has estado viviendo te está llevando como a analizar cómo han sido tus decisiones, cuáles han sido acertadas y cuáles no. Y eso es bueno, ¿sabes? Porque cuando hacemos como ese balance y cuando nos hacemos nosotros mismos esa retroalimentación y ese análisis de nuestro comportamiento, podemos ver cómo mejorar. Hay una persona que, bueno, que realmente está como pasando una situación difícil de salud y al mismo tiempo preocupado por un dinero. Yo pienso que, o sea, ambas cosas van como muy interconectadas aquí, tanto la enfermedad como la ansiedad por conseguir algún tipo de solución o de respuesta material. Sí, están bastante conectadas aquí. Y realmente, si eres tú quien está aquí, enfermo y preocupado por cómo se va a resolver un tema económico mientras tú te recuperas, pues tus guías espirituales te dicen que no te preocupes, que el dueño, el dador de la vida, la fuente universal, Dios, el universo, el Padre, la Madre, como tú le quieras decir, no va a permitir que a ti y a los tuyos te falten, ¿sí? Si precisamente el problema de dinero te genera dolor de cabeza, te alborota la gastritis, te da la fibromialgia. Con más razón hay que relajarse y tratar de soltar esa necesidad a Dios, a nuestro verdadero proveedor. ¿Sí? Tenemos aquí el 4 y esto me dice que quizá en medio de todo esto puedas estar considerando algún tipo de crédito o de deuda, pero realmente en este momento no sería como lo más aconsejable para ti. Yo veo que un dinero que tú estás necesitando o una persona cercana a ti está necesitando es un dinero que va a llegar de la forma que menos lo esperas, pero no creo que sea a través de una deuda, ¿sí? No creo que sea a través de poner tampoco tu patrimonio en riesgo, ¿sí? Quiero pedirle un poquito de dirección a los arcángeles y ver quién es tu arcángel protector. Y hoy el arcángel Uriel te dice lo siguiente: querido Sagitario, en estos momentos estoy contigo por los aprendizajes en los que te encuentras. Descuida que las prioridades llegarán a su tiempo. ¿Sí ves? Cada cosa va a llegar a su tiempo, cada respuesta va a llegar a su tiempo, para ese problema, para esa enfermedad, para eso que quieres que vuelva a regenerarse. Pero solo es cuestión de no afanarnos, no estresarnos, esperar los tiempos perfectos, los tiempos del universo. Los tiempos que calculamos los humanos son erróneos porque uno no puede ver todo el panorama, el presente, el pasado y el futuro. En cambio, nuestro yo superior, nuestros ángeles, nuestros guías, Dios sí lo pueden ver. Entonces saben cuándo es el momento perfecto para que algo ocurra en nuestra vida. Hay una persona con sentimientos profundos hacia ti. Puede ser alguien que tenga signos de tierra o signos de aire en su carta astral. Alguien que sea Acuario, Géminis o Libra. O una persona que sea Capricornio, Virgo o Tauro. Esta persona piensa que ustedes han tenido muchos conflictos y muchas peleas, pero lo que sí tiene muy claro es que tiene sentimientos fuertes, decididos y que te tiene en su mente, ¿sí? A pesar de todo, como te digo, es alguien que piensa que entre ustedes dos hay demasiado conflicto y que siempre todo vuelve como al mismo lugar, ¿sí? Como que no se soluciona nada.
¿vale? Letras que para ti sean como una señal poderosa: la letra C, la S, la D, la A, la G y la O, ¿ok? Son letras que pueden representar una inicial de alguien o de un lugar importante para estos días. Recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario, te queremos mucho, comparte este video y gracias de parte de nuestros peluditos. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy y para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del Arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.